Bueno, el siguiente tema es composición de funciones. Dicen sean f y g dos funciones. La operación composición denotada por f compuesta en g de x se define con f o g más bien insertada en f. Esto es f aplicada en g, ¿sí? Bueno, la composición de funciones básicamente se trata de insertar una función dentro de otra función. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer este ejemplo. Dice, dadas las funciones f de x igual a x más 5 y g de x igual a x cuadrada más 1, determina la función, ¿sí?, f aplicada en g o f aplicada en g y g aplicada en f. Además, encontrar el dominio y rango de ambas, ¿sí? Bueno, primero vamos a hacer f aplicada en g, o si lo quieren ver como g insertada en f, ¿sí? Para obtener f aplicada en g, quiere decir que insertaremos la función g de x en la función f de x, ¿sí? Bueno, tenemos la función f de x que es x más 5, aquí está, ¿sí? En esta función vamos a insertar la función g, ¿sí?, que es x cuadrada más 1. Entonces lo podemos representar de esta manera. Donde veamos x vamos a insertar la función g, que es x cuadrada más 1. Entonces, la función f de x es x más 5. Entonces, en vez de x, nosotros vamos a insertar x cuadrada más 1, ¿sí? Pero la función f también tiene un más 5, pues solamente le agregamos el más 5. Luego, tenemos o nos resulta x cuadrada más 1 más 5. Estos los podemos sumar y nos quedaría la función f aplicada en g, x cuadrada, y solamente sumamos el 1 más el 5, como son términos semejantes, nos da 6. Entonces, la función que se nos genera al nosotros insertar la función g dentro de la función f es x cuadrada más 6. Esta es la nueva función que nos da al hacer esta composición, f aplicada en g o la función g insertada en f, como lo quieran llamar. Ahora vamos a hacer la otra. Vamos a aplicar la función g aplicada en f o f insertada en g, como la quieran ver, ¿sí? Dice que quiere decir que insertaremos la función f de x en la función g de x. Ahora va a ser al revés, ¿sí? Tenemos la función g de x que es igual a x cuadrada más 1. Aquí está. Ahora vamos a insertar la función f. Donde veamos x vamos a insertar la función f, ¿sí? La función f, acuérdense que es x más 5. Entonces, donde veamos x vamos a insertar x más 5. Como aquí es x cuadrada, en lugar de x voy a poner x más 5 al cuadrado porque está elevado al cuadrado, ¿sí? En lugar de x puse nada más x más 5, está elevado al cuadrado, elevamos al cuadrado. Y más 1, pues se lo agregamos, ¿sí? Ahora, aquí todavía no termino. Este x más 5 está elevado al cuadrado. Vamos a elevarlo o vamos a hacer esa multiplicación. Lo voy a hacer aparte. X más 5 por x más 5. Aquí estamos elevando al cuadrado. ¿Sí? Es multiplicar dos veces lo mismo. X por x nos da x cuadrada. X por 5 nos da 5x. ¿Sí? X por x, x cuadrada. X por 5, 5x. 5 por x, 5x, y 5 por 5, 25. Como todo es positivo, aquí no hay ningún problema. Términos semejantes, los dos son positivos, el 5x con el 5x, entonces nos queda x cuadrada más 10x más 25. Entonces ya sabemos que x más 5 al cuadrado es x cuadrada más 10x más 25. Entonces nos quedaría de esta manera. La función f insertada en g o g aplicada en f
nos queda x cuadrada más 10x más 25 más este 1, no se les olvide, ¿sí? Términos semejantes, ahora el 25 más 1 nos daría 26. La función nos quedaría x cuadrada más 10x más 26. Y ahí tenemos las dos composiciones que nos están pidiendo. Falta todavía encontrar el dominio y rango de ambas. Vamos a encontrar el dominio y rango de las cuatro funciones, de f de x, de g de x, de f aplicada en g y de g aplicada en f, ¿sí? En el siguiente video.